Seguimos en este espacio de opinión y de reflexión. Este es el pueblo de Elmer Niño, transmitiendo a través de este medio tan importante para nuestra región y para nuestro país. Definido entonces lo que decía al principio sobre las posiciones, no se trata de hacer un programa de opinión para hablar de esto o aquello de una forma genérica, no, hay que fijar posición. Hay circunstancias en la vida donde no puedes voltear. No puedes mirar para los lados, tienes que mirar de frente. Me enseñaron mis padres, mi madre que en paz descanse, mi padre, a Dios gracias, vivo, me enseñaron siempre que las cosas hay que decirlas de frente, aun cuando a veces le cueste la vida, por aquella frase bíblica que la verdad nos hace libre y nos hace fuerte. Hay un tema que está en el momento, está en el tapete, como se dice, o está de moda, que es el tema de la corrupción. Dolorosamente, Venezuela es un país, como todos los países de América Latina y del mundo, donde la corrupción existe, está viva, se propaga, se transmuta, se convierte. Cambia un gobierno, la corrupción por momentos se silencia, pero a la vuelta de la esquina, al pasar unos 2 o 3 meses que conocen el nuevo gobierno, la corrupción comienza su proceso depredador. Tal cual como el sanguinario, como la sanguijuela, sigue absorbiendo, chupando el dinero que no les pertenece. Un corrupto es un delincuente. Llámese delincuente de cuello blanco o delincuente de cuello negro, aunque eso es racismo, porque los negros y los blancos se ve más con la piel que con otro aspecto moral o ético. La corrupción ha sido el emblema, ha sido el portaestandarte que el presidente Chávez, que en paz descanse, tomó para sí durante mucho tiempo. En mi libro más reciente tomé una cita, unas palabras del presidente Chávez que quiero compartir con ustedes para seguir interpretando este tema. El día en que el presidente señaló esto fue en el momento cuando la corrupción de lo que se ha dado en llamar la Cuarta República estaba allí actuando dentro de su propio gobierno, el gobierno del presidente Chávez. Dijo en aquel entonces, abro comillas, tenemos que librar una lucha a muerte contra el burocratismo y la corrupción que amenaza la revolución bolivariana. Debe ser una guerra a muerte contra esa corriente perniciosa de la burocracia corrupta que es inservible, que lo que hace es obstaculizar el trabajo. Hay que reconocer el viejo y el nuevo burócrata y combatirlo, y al corrupto combatirlo. Se debe señalar al que no sirve, al que se roba el dinero del pueblo. Hay gente que es buena de corazón, pero que no sirve para el trabajo, y muchos de ellos terminan siendo unos corruptos. Entonces, ¿cómo poder entender este tema? Nuestra cultura, la cultura petrolera, durante 100 años, nos creó y nos tiene metido en el inconsciente urbano, en el inconsciente colectivo, el ser un país rentista, un país que no produce, sino que vive de las rentas, como el que tiene muchas casas alquiladas, 100, 200, 300 casas alquiladas, no produce, no le da ningún valor agregado al trabajo, sino que vive de lo que recibe, no crea, sino que absorbe. Así ha sucedido con nuestra economía. Desde el momento en que pasamos de ser un país cafetalero en el siglo XIX, cuando pasamos en el siglo XX, los primeros 10 a 15 años, cuando llega Gómez al poder, en el primeros 5 años, con la salida de Castro, que Gómez le toma el poder, y luego vienen las concesiones aquellas leoninas a favor de los norteamericanos, de las grandes compañías transnacionales, desde el Reventón o el Barroso en la costa oriental del lago de Maracaibo, en el estado Zulia, a la fecha, hemos sido un país dependiente, monoproductor, con una cultura perversa ante el trabajo. Preferimos muchas veces esperar que nos den a producir para continuar y para crecer. La corrupción, entonces, junto a ese dinero fácil que nos ha traído el subsuelo, que nos lo puso Dios debajo de la tierra y que gracias a Bolívar se creó aquel decreto en el siglo XVIII, cuando se nos da, en el siglo XIX, cuando de todo lo que estuviera en el subsuelo le pertenecía a la patria, que es un decreto del libertador Bolívar, que nos ha favorecido muchísimo, pero que lamentablemente la administración de esos recursos, producto de la extracción del petróleo, no nos hizo un país y no nos ha hecho un pueblo productor, sino un pueblo que pide, un pueblo que permanentemente está en cola a ver dónde le dan la comida, dónde le dan los útiles escolares, dónde le dan la beca, dónde dan.
cuando nosotros todavía no tenemos la cultura de producir. Esto, en términos generales, ha significado que nuestra mentalidad ha sido entonces obtener dinero fácil. Ese dinero fácil, en el caso de la burocracia del gobierno, se ha traducido en la corrupción, porque se ha creado una especie de sueldo oscuro, sueldo debajo de la mesa. ¿Qué es un corrupto? Por un lado, ya lo señalaba, que es un delincuente, pero un delincuente no solamente del hecho de que viola la ley, sino un delincuente que además viola la moral del venezolano y viola la moral del funcionario público. En esta Constitución se habla muy claro del papel que debe desempeñar el funcionario público, que es aquella persona que recibe un sueldo de acuerdo al cargo que desempeña y de acuerdo a sus habilidades, un sueldo que él convino y aceptó. Pero el corrupto que está metido dentro de la burocracia y la burocracia que funciona dentro del gobierno hace todo lo imposible para encontrarle problemas a las soluciones, porque en la medida en que le consigue problemas, de esa manera chantajea y entonces extorsiona al ciudadano, al usuario o usuaria. Entonces, ese funcionario corrupto que está metido en todos los niveles de la administración pública, es una verdad tan inmensa como la sabana en el llano, tan profunda como las montañas andinas, tan extensa como el mar Caribe, ¿verdad? Y tan nuestra, entre comillas, porque ningún gobierno ha golpeado severamente este mal que nos destruye por dentro, como el cáncer que va consumiéndonos día a día, así la corrupción nos está consumiendo. Recientemente, el gobierno actual, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, hombre de confianza del presidente Chávez, del extinto presidente Chávez, y quien fuera delegado por él para ocupar el cargo de presidente o para que votaran por él, ha empezado una campaña. Hay que reconocer algunos éxitos. Es cierto que se han detectado bandas amponiles dentro del CENIAT, bandas amponiles dentro del Indepavis, bandas amponiles dentro de Petróleos de Venezuela, dentro del Fondo Chino, personas profesionales que están tomando el dinero del pueblo bajo un cargo público. Vamos con los compromisos y al volver voy a insistir en el tema de la corrupción, porque no solamente es un problema delincuencial, sino también es ético. Ya regreso.